No puedo cambiar de diapositiva. Bueno, ok. Voy a empezarles a explicar en qué consisten los niveles de desarrollo y por qué los metí en esta presentación donde vamos a hablar de integración y desintegración. La parte de estudiar la integración y la desintegración de la personalidad, así como los niveles de desarrollo, nos proporcionan que a este modelo de autoconocimiento le demos dos dimensiones, es decir, gracias a estos dos elementos, que es la de integración y desintegración y el nivel de desarrollo, podemos entender el modelo no como un modelo plano o un modelo lineal. ¿Qué sería un modelo plano o un modelo lineal? Imagínense ustedes una horizontal, que viene siendo esta franja negra que se encuentra aquí en su pantalla. En esta franja negra, de manera horizontal, están acomodados las categorías o los eneatipos o tipos humanos, es decir, el eneatipo 1, el 2, así hasta llegar al 9. Entonces, si nosotros únicamente conocemos que hay 9 personalidades y las características de estas 9, nos estamos manejando solamente en un solo plano. Ken Wilber, que es un psicólogo transpersonal y hace muchos trabajos de esto de lo que es el desarrollo humano, él lo que dice es que para entender verdaderamente cómo funcionan los comportamientos humanos, es necesario modelos que tengan una bidimensionalidad, es decir, que sean dos dimensiones. ¿Cuáles son estas dos dimensiones? La dimensión horizontal, que únicamente son las categorías, pero también una dimensión horizontal que mide como cualitativamente, ¿no? Unos son cuáles, o sea, unos son cuáles son y los otros es cuantitativamente qué tanto de esa personalidad o de qué otra manera está desarrollada. Entonces, hasta ahorita con lo que hemos nosotros avanzado de nuestro curso, hemos podido encontrar elementos para entender esta barra horizontal, es decir, una sola dimensión. Cuando nosotros estudiamos las personalidades o un modelo de autoconocimiento desde una sola barra, nos estamos limitando realmente de la profundidad de la experiencia del autoconocimiento. A lo que estamos haciendo es colocarnos únicamente etiquetas, ¿sí? Ya en uno de los videos hablé de las etiquetas. Entonces, hasta ahorita, de alguna manera, nosotros nos hemos puesto la etiqueta, ¿no? De decir, soy el 3, soy el 8, por los rasgos que he visto. Pero es caer en una trampa de decir, esto es lo que soy, esto es lo que hay, y si quieren, ¿sí? O la trampa de decir, pues pareciera que el modelo ya me está definiendo, entonces, pues, ¿qué más puedo hacer si el experto ya me está diciendo que así es como soy? Entonces, necesitamos entender esto para poder empezar a crecer en la comprensión del autoconocimiento y ver entonces estas dos dimensiones, es decir, lo estábamos viendo solamente en un solo plano y ya vamos a darle dimensión a la personalidad, es decir, tanto la extensión como la profundidad, ¿ok? Entonces, en base a esto, Doug Hudson, que es uno de los autores de los que aportaron más, que han aportado más al eneagrama, desarrolla esto que son los niveles de desarrollo, ¿ok? Entonces, él dice, dentro de una personalidad hay 3 tonalidades, es decir, hay 3 maneras de conducirse o de experimentar la vida, ¿ok? O cómo se manifiestan sus conductas. Entonces, una es la manera más insana, otra es la manera promedio y la otra es la manera sana. Y voy a explicar entonces. La manera insana es aquella que representa los aspectos... ¡Ay, ya me equivoqué! Ok, está mal la presentación ahorita que la leo. Dice que el insano representa los aspectos más elevados del funcionamiento del tipo. En realidad eso es la parte sana. Están invertidas los enunciados. Los corrijo a la hora que les mande los materiales. Bueno, voy a hacer aquí la corrección leída. Entonces, la parte insana es la que representa las manifestaciones muy disfuncionales del tipo. Es decir, aquellas conductas que son dañinas tanto para la persona que posee este nivel como para las personas con las que se relaciona. También podemos decir, son personas que no le aportan nada al mundo, pero que aparte ya son conductas autodestructivas.
¿Ok? Vamos a ir explicando algunas de esas para que les quede claro. El nivel de desarrollo medio, que correspondería a la franja amarilla, si se fijan es como si fuera un semáforo, ¿no? El rojo es así como ya detente porque ya estás mal. El amarillo es como una señal de alerta. Entonces, este nivel de desarrollo medio es el promedio, ¿no? Es como representa los comportamientos normales, por así decirlo, del tipo en las personas. ¿Cómo qué? Como el común denominador, como la mayoría de las cosas, donde ni es algo extraordinario que tú estás aportando a los demás, pero tampoco estás en un estado autodestructivo. En mexicano diríamos, ni pichas ni cachas. Hay una buena pregunta de Heriberto. Sí, ¿qué pregunta, Dice Heriberto? que si las barras azules son hipotéticas, sí que explicar si es solo un ejemplo, no vaya a pensar que el sí, E2 está sí, en claro. el 8. Es hipotético, es para demostrar que, acuérdense que sus comentarios han sido, creo que me identifico en varios eneatipos. Bueno, entonces a lo mejor en un eneatipo de los que te identificaste, uno que es tu esencia, puedes estar en un nivel de integración y en otro eneatipo de los que te identificaste pudieras estar en otro nivel de integración. Sí. Es hipotético. Sí, no significa que que algún eneatipo sea mejor que otro y que por eso está en lo sano y alguno es peor y está en lo insano, ¿no? Sí, precisamente Cindy dice, ¿cómo se saca, cómo puedo saber los valores verticales? Entonces, precisamente es aclarar que ese es un ejemplo acá. Ok, entonces es, ¿cómo yo me puedo dar cuenta en qué nivel estoy? Sí. ¿Verdad? Bueno, la manera más sencilla es, y bueno, aparentemente sencilla porque no estás interviniendo, no estás usando a un especialista, sí, por eso digo que es sencilla, es la autoobservación. Entonces, ay, discúlpame. Entonces, lo que se necesita hacer es, les voy a compartir las guías de cada eneatipo y dice, el eneatipo 1, su nivel sano número 1 tiene estos comportamientos. Su nivel sano número 2, estos otros comportamientos, y así sucesivamente va bajando su grado de sano, por decirlo de alguna manera, hasta llegar al 9, y ya verán que el 1 puede llegar a ser muy autodestructivo. Es decir, ningún eneatipo es mejor que otro. Entonces, el primer paso para nuestro autoconocimiento es conocer esta parte horizontal. La siguiente parte es ahora sí entender esta parte vertical que me dice dónde estoy yo en relación a mi endotipo, es decir, en relación a mi propósito, en relación a si estoy aprovechando esta vida, en relación a si estoy siendo feliz, en relación a si estoy aportando algo a la realidad en la que yo vivo. ¿Ok? Eso me mide entonces el nivel de desarrollo. Son 9 niveles, son 9 definiciones o pautas que tenemos que observar en esto. Entonces aquí es con la observación, yo me ubico y digo, chin, pues estoy entre el 3, el 4, el 5, el que sea, ¿no? Entonces les digo, lo más común es que todos estemos en una zona amarilla que es el promedio. Ni hago algo extraordinario por mí ni por los demás, ¿ok? Y el nivel insano es entonces ese que se convierte destructivo. Y ustedes me van a decir, ¿por qué el insano tiene una barra como más grande? ¿No? A veces pensamos, pues ser mejor es tener más, entonces pareciera que también las barras están invertidas. En realidad, esto que se llena, es decir, esta barra que está con más dimensión, esta dimensión representa todos aquellos programas y condicionamientos y creencias que no nos hemos cuestionado, Livio. Entonces, vamos sumándole y vamos echándole condicionamientos a nuestra propia vida que nos va haciendo que precisamente tengamos estos niveles insanos. Sí, es como cuando pues uno viene con una esencia y viene con una forma de ser, por decirlo como así. Nuestro teléfono, ¿no? Viene y con unas aplicaciones a agregar de paquete. Cosas que vamos aprendiendo y que vamos utilizando y no necesariamente quiere decir que sean buenas o malas. Como un teléfono, ¿no? Después resulta que le metes un montón de cosas, tienes más, pero no significa que seas mejor. Entonces, en realidad, llegar a estos niveles del 1 y 2 con una barra pequeñita significa despojarnos de todas esas cosas que el ego, que en algún momento hablaremos más detalladamente de esto, que el ego se ha encargado
de hacerte creer que no tienes y que necesitas tener esta sensación de carencia y entonces agregarlas a tu vida de una manera no organizada, de una manera desde el miedo, desde la carencia, etc. ¿Sí queda más o menos clara cómo es que quisimos dar a entender el significado de esta gráfica? ¿Sí? ¿Contesté la pregunta de Cindy entonces? Sí, y de Heriberto también. Ok, va. Entonces, para continuar ya con esta lámina. Entonces, es necesario entender que el eneagrama tiene que ser un modelo bidimensional. Es entender las categorías, pero además entender dónde dentro de esa categoría se encuentra la persona. Si no tomamos esta otra dimensión que es la vertical, que fue del 0 al 9 como para decir del 1 al 10, ¿no? O sea, es como, es 9, pero no significa que sea 9 porque son 9 personalidades. Son 9 porque son 9 grados de integración. Entonces, si no tomamos nosotros esta segunda dimensión, que es la vertical, que son los niveles de integración, es imposible hacer generalizaciones respecto a los tipos sin tomar en cuenta los niveles. Es decir, si yo no tomo en cuenta que hay estos niveles, a fuerza, por defecto, me voy a ir a hacer generalizaciones, donde yo a lo mejor detecto algunos rasgos en la personalidad de Livio y yo automáticamente lo que voy a hacer es hacer una generalización y ponerle la etiqueta del 3. Pero el 3 tiene un amplio aspecto que aquí estamos viendo que es desde el 1 hasta el 9. Si yo nada más me quedo con su etiqueta del 3, me quedo con una percepción limitada de lo que es Livio. Ahora imagínense si yo me pongo la etiqueta solamente del 8 y me quedo con mi percepción de lo que soy hasta ser 8. Entonces, a este punto de lo que llevamos del curso, ustedes solamente se han apropiado de una etiqueta, ¿sí? Es decir, ya conocieron la fase 1, que es, no tengo ni idea de qué es el eneagrama ni qué son los números. Después pasaron a la fase 2, dicen, bueno, ya por lo menos sé qué numerito soy, ¿no? Entonces tenemos que ir avanzando para decir, bueno, de ese número que el modelo me dice que soy este eneatipo y que tengo estas conductas arquetípicas, ¿dónde estoy dentro de ese arquetipo, ¿no? O de ese tipo de personalidad. Porque no es lo mismo un 1 que está en el 1 que un 1 que está en el 9. Es decir, un 1, o sea, cualquier tipo de personalidad puede llegar a un grado de desintegración que desde lo que empezó siendo una virtud se convierte en un defecto. Entonces, si yo me apropio del ejemplo del caso del 1, donde a este 1 le importa mucho hacer lo correcto, hacer las cosas bien, transformarse para que a través del cambio en sí mismo aporte al mundo su mejor versión, un 1 que está desintegrado es autodestructivo hasta para él. O sea, son personas que pueden llegar incluso al suicidio por la insatisfacción y la frustración que tienen de sus propios procesos, ¿no? De no sentirse suficientemente bueno. Sí. Entonces, es lo mismo, nada más que esta dimensión lo que nos muestra es cómo se puede ir incluso lo que salió, es decir, cómo la misma definición se puede ir al extremo opuesto, a la otra polaridad. La mayoría pareciera en el equilibrio, ¿no? La mayoría estamos como en el equilibrio, es decir, ni nos hemos ido a lo sano, pero tampoco nos hemos caído a lo insano. Sí. Y bueno, vamos a ver ahorita qué se puede hacer para, de manera consciente, hacer estos tránsitos. Nos preguntan que si están invertidos los niveles. Están invertidos los niveles, lo comenté al inicio de la conferencia. Yo me equivoqué, es decir, el rojo ahí debe de ser, pero el enunciado está invertido con el enunciado de Lozano. Sí. Cuando yo les pase el material, ya se los voy a pasar corregido. Entonces se lee así. El insano representa las manifestaciones muy disfuncionales del tipo. ¿Cuáles manifestaciones? Bueno, pues el 1 se manifiesta de una manera y el 8 y el 9 se manifiestan de otra manera, es decir, a la manifestación de cada uno de los tipos. Entonces, estos niveles de desarrollo nos permiten entender cómo es el movimiento, el crecimiento y el deterioro de cada tipo. Es muy importante, y quien tenga ahí cuaderno, anoten la palabra deterioro y subrayenla. Todo aquello que no tiende a atenderse de manera consciente, tiende al deterioro. Cualquier cosa, llámense la estufa,
Si no le estás atendiendo, la estufa no tiene por qué mantenerse en el mismo estado en como tú la recibiste, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa con las relaciones. Si tú una relación no le estás atendiendo, aportándole, cuidándola, estar al pendiente de esa relación, la relación tiene a deteriorarse. No esperes que porque empezaste muy enamorado, pues vas a continuar todo el tiempo de la misma manera. Lo mismo pasa entonces con nuestra personalidad. Si nosotros no atendemos y no estamos cuidando y no estamos fortaleciendo y no estamos haciendo escuela para el desarrollo personal, pues obviamente va a tender a ¿cómo se llama? A deteriorarse. Ya se encargará la vida de ser escuela, ¿no? Como dicen, por necesidad. Entonces, estos modelos lo que nos aportan es una oportunidad para que a través del estudio y el trabajo organizado, pues se evite precisamente este deterioro. Entonces, estos modelos miden la salud mental y emocional de una persona. Una persona que esté en un promedio insano necesariamente necesita ayuda terapéutica. El ambiente en la primera infancia es el factor principal para determinar el nivel de desarrollo. Es decir, ¿en qué se basa que yo esté en un nivel de desarrollo? Ya dijimos, si lo estás atendiendo de manera consciente y estás haciendo un trabajo guiado o un acompañamiento, puedes modificar ese nivel. Pero ¿de dónde empezó? ¿De dónde surgió? Es decir, no todos empezamos en el sano. Es decir, ¿dónde me coloco la primera vez en este nivel? Tiene que ver mucho con nuestra primera infancia, es decir, los primeros 7 años de nuestra vida. Toda la educación, la alimentación que se nos dio, el trato, si percibimos o no percibimos el afecto. Y digo percibimos porque las cosas ahí están, lo que pasa es que nuestra personalidad no siempre las recibe como él quisiera recibirlas. Entonces, todo este ambiente de la primera infancia nos va a hacer una predisposición a estar en un nivel de desarrollo, ¿ok? Cada nivel representa una capa más de miedos y defensas mediante hábitos y creencias. Por eso, entre más miedos, creencias tengamos que no nos estemos cuestionando, va a ir creciendo esta barra hasta alcanzar el nivel insano. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Está bien explicado? ¿Alguna duda? No, ahorita está bien todo. Bueno, entonces con esta lámina explico el nivel de desarrollo y se relaciona con la integración y con la desintegración porque ambos aspectos me proporcionan esta bidimensionalidad a la hora de que entendamos nuestro programa, sí. Nuestro eneatipo. Y bueno, solo para agregar, los aspectos de integración y desintegración es una parte muy importante que nosotros analizamos cuando hacemos un estudio profesional, ¿no? Porque realmente de allí parte las recomendaciones que a posterior Exacto. vamos a indicarle a personas de qué deben manejar, en qué tipos de eneatipo deben enfocarse y trabajar para mejorar. Claro, claro, sí. Por eso se vuelven modelos muy personalizados. Es decir, hay alguna estructura básica de decir, el 8 tiene que trabajar en dulcificar su tono, en cuidar cómo dice las cosas, que dentro de su misma franqueza no lastime a otros. Hay algunas como pautas generales que son para todos, pero el estudio, como tú lo mencionas, el estudio profesional de Enneagrama te dice exactamente con números, ahora sí como dicen, con peras y manzanas, en qué nivel de estas barras estás, ¿no? Y lo otro que pasa también es que es parte de la duda que nos colocan tanto en el chat del curso como en el Facebook, que dice que cuando hacen los test o cuando ven una información, se ven reflejados en cierto eneatipo, después hacen un test, se ven reflejados en otro, pero es parte del mismo proceso de integración y desintegración, porque lo que puede ser es que se estén desintegrando en un eneatipo que no es el que debería tener en su tránsito de desarrollo. Ok, ¿qué te parece si pasamos ya a explicar bien el tema de integración y desintegración? Sí, y ahí adelante. Se va a contestar eso que tú dices. Ok, entonces, con lo que hemos estado viendo, no nos habíamos metido hasta el día de hoy, hasta este momento, a lo que es el diagrama, ¿no? A lo que es el símbolo de esta metodología, que son un gráfico de 9 puntas que me dice que el modelo es dinámico, es decir, que estoy conectada a través de estas líneas con otras personalidades o con otros eneatipos. Entonces, por eso es que nos encontramos con más de
de una personalidad. No solo porque es como la estructura del modelo, sino que yo puedo tomar por crianza, pues, el eneatipo de mi mamá, porque a mí me importa, obviamente, pertenecer a ese clan familiar y entonces, amorosamente o por obligación, necesidad, adaptación o lo que sea, digo, yo necesito adquirir esto. Le comentaba como respuesta en la página de nuestro grupo de Enneagrama a una participante que les digo que es necesario que adaptamos otros patrones. Es como si yo digo, yo nací muy bueno para el dibujo y cuando voy a la escuela, pues obviamente no puedo decir lo mío, con lo que yo nací, mi esencia es ser artista, ¿no? En la escuela te van a decir, pues sí, pero no solamente de artista, vas a adaptarte a esta realidad. Necesitas tener conocimientos en matemáticas, necesitas conocimientos en otra lengua, necesitas conocimientos y desarrollar la actividad o la cultura física. Entonces, esas cosas las aprendemos y nos cuestan más trabajo con aquellas que son como nuestros dones naturales. Entonces, hay que reconocer cuál es nuestra esencia y también hay que reconocer cuáles de esas cosas aprendidas tenemos, porque lo que se aprende tiene las dos polaridades, las cosas buenas, pero también las cosas malas de ese componente o de ese eneatipo. Entonces, las direcciones, o sea, lo que significa la integración o la desintegración, son las direcciones o caminos que nos sirven para reconocer si estamos progresando o retrocediendo en nuestro desarrollo. Una integración es cuando yo desde mi esencia o mi eneatipo principal he sacado lo mejor de esa versión, entonces puedo ir a sacar lo mejor del eneatipo con el que estoy relacionada. Entonces, quiero que vean la gráfica y se ubiquen en el esquema verde. Encuentren el número donde ustedes consideren que son su eneatipo dominante. Voy a usar mi caso, que soy el 8, y entonces ahí yo veo. El 8 tiene una flecha saliente donde lo que me indica es, una vez que yo ya abarqué todo lo bueno del 8, soy capaz de entonces ir a tomar aquellos aspectos buenos del 2. Oye, pero el 2 tiene aspectos malos. Sí, pero obviamente no me voy a integrar con lo malo del 2. Me voy a integrar con lo bueno del 2 porque es una integración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el 8 tiene esta capacidad de proteger, apoyar a otros, impulsarlos, liderar, ¿sí? Una vez que yo consigo satisfacer esta motivación, puedo entonces, desde mi esencia, empezar a ser empática, empezar a tomar en cuenta a los demás, siendo cariñoso. ¿Qué quiere decir esto? Que el 8 tiene un miedo a su vulnerabilidad, ¿no? A que lo vean como débil. Entonces, tiene mucha tendencia a tender ausencia de estos comportamientos agradables, serviciales. Te ríes, ¿verdad? Entonces, en realidad es que se dé cuenta el 8, dijera el curso de milagros, en tu indefensión radica tu protección, que se den cuenta que el 8 no tiene que temer, no existe este miedo. Entonces, al no tener miedo a la vulnerabilidad, puede mostrarse afectivo, cariñoso, interesado en los demás, ¿ok? Entonces, hagan este ejercicio nada más de ubicar sus flechas y del lado de la desintegración nos indica cuando estamos en un estado de estrés. ¿Qué es el estrés? Cuando tú dices, no consigo lo que deseo, no me están saliendo las cosas como las estoy planeando, tengo mucho trabajo. A todo el mundo nos encanta tener trabajo, pero te estresas cuando el trabajo no sale como tú quieres. No porque sea mucho, ¿sí? Sino porque no lo estás controlando. O no están saliendo las cosas en base a tus motivaciones, ¿ok? A tus deseos. Entonces, en el caso, por ejemplo, del 8, fíjense cómo sigue la misma relación del 2 con el 8 y el 8 con el 5. La desintegración del 8 es decir, en lugar de hacer lo que sé que tengo que hacer, porque el 8 es como mucho de acción, me voy a la parte desagradable de mi 8, que es la tiranía, la violencia, la agresividad, ser controlador, mandón, decir las cosas muy directas. Pero cuando
pierdo mi esencia del 8, pierdo este valor saludable, porque el 8 es valiente, pero pierde este valor saludable, se vuelve muy agresivo y cuando no logra ni siquiera controlar las cosas a través de su agresividad, entonces lo que hace es que se retrae y se encierra en el 5. O puede argumentar desde el 5, que es muy mental, puede argumentar los porqués de que te está dando ese trato, de por qué es violento. ¿Sí? Es decir, se justifica su violencia porque tiene los argumentos desde el 5, pero sobre todo es porque se retrae, es decir, pierde este valor. Entonces, la integración es, me siento pleno por conseguir lo que deseo. ¿Qué es lo que deseo? Las motivaciones. La desintegración es, me siento frustrado por no conseguir lo que deseo. ¿Sí? Porque son los miedos. Entonces, nuestro siguiente video que vamos a hacer en unos días posteriores se trata precisamente de conocer cuáles son los miedos y las frustraciones específicas para cada eneatipo. Pero primero hay que entender que hay un proceso de integración y desintegración. ¿Sí? Entonces, yo me integro con lo mejor de mí y soy capaz de tomar lo mejor del número con el que me relaciono. Es decir, de donde la flecha me indica que voy al siguiente número. La desintegración es, después de que yo ya saqué el peor aspecto de mí, es decir, que yo estoy en un nivel tóxico, digamos, para mi personalidad, entonces voy a tomar la parte también oscura o no útil, ¿sí? Porque no hay que hacer juicios si es bueno o malo, pero es sí, la parte no útil de el número con el que me relaciono en el rojo. Ajá. Entonces, para el 8 sería, por ejemplo, yo me integro con el 2, si yo me integro siendo después amable y quitándome las barreras de la vulnerabilidad, pero me desintegro con lo desagradable del 5. En cambio, fíjense la relación tan importante. El 5 se integra con el 8. Y a ver, ¿qué no al revés? Le dije, no, el 8 se desintegra con el 5. Sí. Pero el 5 necesita del 8. Entonces, fíjense cómo hay una simbiosis súper interesantes. El 5, cuando está desintegrado, cuando está muy retraído, cuando todo es muy mental, necesita integrarse a través de pasar a la acción que le aporta el 8. Sí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, que soy un 3. Ajá. ¿Verdad? Que me integro con el 6. Busco... eso es muy interesante porque los que están en el triángulo central, el 3, el 6 y el 9... Pero yo en el caso que soy el 3, que busco, para integrarme me integro con el 6. Entonces busco del 6 lo mejor del 6, que es la seguridad, la planeación. Sí, el cumplimiento. Pero cuando me desintegro, busco lo malo del 9. Sí, que es la parte comodina, ¿no? Sí, como que dice, si hago un esfuerzo por ser el mejor, pues ya lo hice, ya me di a conocer como el mejor. Ya me dieron el reconocimiento, me pongo entonces a descansar, ahora me aplatano. Me pongo a descansar, claro, como dicen en Venezuela. Que al cabo ayer fue quincena, ya me apuraré de aquí a 14 días más. Como dicen en Venezuela, hazte fama y acuéstate a dormir, ¿no? Exacto, exacto. Esa expresión es como definiría la desintegración del 3. Igual, lo mismo. Okay, igual. Ok. ¿Quedó claro entonces en qué consiste la integración y la desintegración? Entonces, este modelo junto con los niveles nos proporcionan esta bidimensionalidad al entendimiento de nuestro eneatipo. ¿Ok? ¿Dudas ahorita? No, hasta ahorita no. Ok, entonces, cuando... No, bueno, Meli tenía una duda, pero estaba más relacionada con el tema precisamente de que se había visto en unas presentaciones o con información se había visto en unos eneatipos y después con los test en otra, ¿no? Y que era la parte de la confusión que tenía, que se ha identificado con muchos y que después en la actividad de las triadas, pues ya ni sabe dónde se pertenece, ¿no? Ok, es normal que se encuentren en unos. Es incluso no solo normal, sino necesario. Es por esto que decíamos del ejemplo de que no solamente te puedes conducir en la vida porque sabes dibujo, ¿no? Es necesario que desarrolles otros. Entonces, ya lo he comentado, hay unos eneatipos que están presentes, otros eneatipos que tienen conductas latentes y otros eneatipos que tienen conductas ausentes. Sí. Hay dos preguntas interesantes de Cindy por el Zoom. Y dice, ¿es posible que el número que me integra me desintegre?
¿Y es posible que el número que me integra me desintegre? No. No, no es posible. No, no es posible. Es como si yo Si digo, quieren, es muéstrame. posible que algo que es Aquí desde el se amor, muestra las ajá, es flechas. posible que algo que es desde el amor me cause daño. No. Es algo que Ujú. desde el miedo me cause amor. No. Es decir, todo lo que te hace bien te va a integrar. Todo lo que te hace mal Sí. te va a desintegrar. Y tiene un sentido. Entonces, son las Tiene un conductas. sentido. Ajá, Una entonces, dirección. ¿qué me desintegra? Bueno, primero me desintegra lo malo de mi propio número. Es decir, lo malo de mi propio número ya me está causando una dificultad. Pero además es, por algo dice por ahí, lo que me choca, me checa. Por algo dice, ¿no? Entonces, también me va a afectar lo malo de este otro número que me checa, ¿sí? No sé si que con eso te doy respuesta, Sí, Cindy. ahorita nos comenta Cindy en el Zoom. Entonces, quedó claro. en la primera presentación, que era la de la introducción, cuando les daba la definición de estas descripciones generales, o es una descripción muy general, en una lámina poner las cosas más comunes, ¿no? Hasta ahí es donde solamente hemos abarcado Sí. la parte horizontal, ok. Entonces, venían estos dibujitos y fíjense cómo cada uno de los dibujitos tienen esta relación con estos dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos tienen muchísima información, pero me encanta el del 7, que es el central, es una chica, ¿no? Que está así como muy contenta y dice, ay, soy feliz hasta porque voló la mariposa. Entonces, ella es una persona muy dispersa donde su alegría la puede poner en una infinidad de cosas, pero su trabajo personal va a ser centrarse. Es decir, de todas esas cosas con las que yo puedo ser feliz, ¿cuál voy a elegir para centrarme y no perderme en mí mismo o en mi gula, ¿no? Porque su distracción o su pasión es la gula. Pero se descentra con el uno. Se descentra cuando dice, ¡ay! Lo tengo que hacer y no lo estoy disfrutando. Lo tengo que hacer por cumplir, pero lo hago de mala gana y no lo estoy disfrutando y entonces lo estoy padeciendo, lo veo como una obligación. Y me urge terminar de hacer esto porque entonces ya me quiero ir otra vez a disfrutar la mariposa que vuela. Entonces, por eso es un modelo tan nutritivo, ¿no? Porque nos dice exactamente en dónde estamos, con qué cosas yo me pierdo de mi centro. ¿Cuál es nuestro centro? Pues nuestra esencia. Entonces, imagínense que si nosotros estamos desintegrados, es como estar fragmentados. ¿Qué suena, no? Es como, pareciera que me falta algo, ¿no? ¡Hey! Parpadeé. Estoy viendo la cámara. No mueves, no te mueves. Bueno, ok. No soy un holograma, estoy aquí, ¿eh? Pasemos a la siguiente. Entonces, en todos los eneotipos opera el siguiente principio. Aquello que uno determina reprimiendo lo expresará de modos indicados en su desintegración, en la dirección de su desintegración. Explico cómo quedaría. Para los eneatipos 1, que son muy metódicos, de pronto, cuando se desintegran, se vuelven irritables e irracionales como si fueran un 4. ¿Sí? Los números 2, que necesitan, ¿sí? Que son necesitados, de pronto se vuelven agresivos y dominantes como un 8. Tú dices, ¿cómo alguien que era muy generosa y ayudadora y servicial se puede volver violento, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que yo soy muy linda. Imagínense que yo soy muy linda. Y siempre quiero estar acá pegada con Lilio, ¿no? O siempre quiero hacerle favores. Obviamente, va a llegar un momento en que Lilio va a decir, me absorbes mucho. Todo lo que me das me pone en deuda contigo. Entonces, necesito espacio, necesito alejarme, necesito hacer las cosas por mí mismo y no que me estés ahí todo el tiempo para resolverlas por mí. Entonces, si yo noto que él se aleja de mí, pues yo obviamente voy a mostrarme agresiva y voy a ser más manipuladora, más controladora, más chantajista. Ay, ahora sí te vas, ¿verdad? Pero cuando necesitabas de mi ayuda, no dijiste nada. Entonces, hago cosas, pero ya es desde la agresión, ya es desde la violencia. ¿Ok? Entonces, ahí es como me descentro. Me descentro primero con lo mío, del 2, que es la manipulación, y después la llevo al siguiente nivel, que es
agregarle esta tonalidad de decir las cosas que duelen, que ofenden, ¿sí? Para el número 3, los ambiciosos 3 de pronto se reprimen y se vuelven apáticos como un 9, ¿no? Como tú dijiste, haz fama y échate a dormir. Los distantes 4 de pronto se involucran y se apegan exageradamente según los 2. Los indiferentes 5 de pronto se vuelven hiperactivos y dispersos según los 7. Los obedientes 6 de pronto se vuelven competitivos y arrogantes como un tipo 3. Los dispersos 7 de pronto se vuelven perfeccionistas y críticos como los números 1. Los confiados 8 de pronto se vuelven reservados y temerosos según los números 5. Los satisfechos 9 de pronto se vuelven angustiados y preocupados como los números 6. Entonces, por eso es que ustedes dicen, de repente me veo y no soy la que siempre he sido, ¿no? Entonces, personas que llevan periodos largos, que están abrumados, que tienen una enfermedad prolongada, que se encuentran en una situación de dificultad en el tiempo prolongado, esto que empieza siendo una adaptación se convierte en una construcción. Entonces, suelen identificarse erróneamente con el tipo al que lleva su desintegración y no el suyo. Entonces, me identifico más con lo que me desintegra que con mi propio tipo de esencia. Y a estos estados, lejos de ser plenitud o lejos de ser frustración, se les conoce como estados de zona de confort. Y es más difícil y son más desgastantes los estados de zona de confort que un estado donde tú te percibes incómodo. En un estado que tú te percibes incómodo, dices, esto no lo quiero para mí, y entonces te mueves, haces algo. Incluso, pero si te quedas en la zonita de confort, ahí te van a ver. Sí. Entonces son estas cosas que son esos como eclipsamientos, ¿no? Sí, que es parte de lo que, bueno, cuando empecé a estudiar el enneagrama, parte de lo que trataba como de, que al principio no entendía muy bien, ¿no? Lo que era, por ejemplo, lo que es la zona de confort activa y pasiva, ¿no? Y es lo que tú comentas precisamente, porque si estás en la pasiva, ahí te puedes quedar por siempre. Aunque estés después en una zona de confort activa, al menos eso te hace moverte, sí, empieza a generar las acciones necesarias. No deja de ser una zona de confort. No deja de ser, pero de todos modos es más inconveniente. Es mucho mejor que estés en es más inconveniente una zona de confort que una desintegración. No, correcto. Porque de una desintegración, obviamente estás mal, pero tienes muy claro lo que está mal. Y en una zona de confort no logras ver. No logras verlo. Porque ya te acostumbraste. Entonces dices, bueno, no está tan, bueno, borracho, ni es borracho ni me pega. Y tienes que esperarte a que sea borracho y que te pegue para que te salgas de ahí. ¿Sí me explico? Sí. Obviamente son extremos, ¿no? Pero hay una infinidad de cosas que sí y precisamente nos lo marcan los estudios y te lo muestran. Atención, estás en una zona de confort, ¿no? Te vas a mover y en ese moverte quizá tengas que pasar primero por una desintegración. Entonces, analicen ustedes esto que han dicho, no me he sentido de la misma manera en otros periodos. Analiza si has tenido estos largos periodos de crisis o de dificultad que te han hecho identificarte más con tu desintegración que con el tuyo, tu esencia propia. Entonces, el movimiento a la dirección de la integración exige una elección consciente. Entonces, dijimos que es un modelo bidireccional. Nosotros no elegimos en qué eneatipo vamos a estar, pero sí nosotros podemos elegir nuestra parte vertical, que es decir, en qué nivel me quiero encontrar Tenemos un par de preguntas en Facebook. Ajá, aguántame tantito. Entonces, esta elección consciente me encanta porque la palabra, o sea, cuando decimos, ¿qué es la conciencia? ¿No? Y que estuvo muy de moda cuando se empezó a escuchar el despertar de la conciencia. O sea, bueno, ¿y qué es la conciencia? ¿Qué es el despertar? Si ya estoy despierta. O sea, ¿cómo es estar despierto conscientemente? La conciencia, me enseñó mi maestro, tiene dos características o dos cualidades principales. Uno es darte cuenta y el segundo es cambiar la realidad. ¿Cómo cambias la realidad? A través de la voluntad consciente. Es decir, ya me di cuenta dónde estoy y ya me doy cuenta dónde quiero estar
Pero si no hago yo una elección consciente a través de la voluntad consciente, pues no voy a llegar a ese estado. ¿Por qué, Katia, mencionas la voluntad consciente? Porque si no ponemos atención a que la voluntad es consciente, vamos a hacer las cosas por voluntarismo. Y voluntad y voluntarismo son cosas muy diferentes. Parece que vienen de donde mismo, pero una es desde la esencia y la otra es desde el ego. ¿Ok? Bueno, entonces dice, la persona no es capaz de resolver los problemas desde la personalidad. Como un dicho que dice, no puedes resolver el problema desde el origen del problema. Entonces nosotros no podemos decir, quiero aumentar mi nivel de integración si lo quieres aumentar desde tu misma personalidad, porque lo que vas a hacer entonces es imitar aquello que según tú te integra, es decir, si a mí, Katia, me integra el 2, voy a imitar ser como un 2. Pero esta imitación vuelve a ser lo mismo que una máscara. Entonces estoy resolviendo desde la personalidad, no estoy resolviendo desde el ser, no estoy resolviendo desde la esencia. ¿Cómo es resolver desde la esencia? Darme cuenta que no hay nada que me ataque. Darme cuenta que no tiene nada de malo ser vulnerable. Darme cuenta que no hay invulnerabilidad. ¿Sí? Darme cuenta que todo es perfecto, darme cuenta que no tengo que tener control sobre todo lo que pasa. Entonces, solamente a través de la esencia y del ser, puedo yo ir aumentando y mejorando mi nivel de integración. Aumentar me refiero a pasar de lo insano a lo sano. Sí. ¿Ok? Tenemos preguntas en Zoom y también en Facebook. Ok. Preguntas. Bueno, pregunta de... Si estoy en mi zona de confort, ¿cómo salgo? Bueno, si estás en tu zona de confort, obviamente a través de un movimiento, porque ahí es otro tema muy complicado y tú sabes, porque hay que hacer desintegraciones de las desintegraciones, ¿sí? Entonces, si estás en tu zona de confort, hay dos maneras que te des cuenta de que estás en una zona de confort. Una es que te sientas como en el cielo y el infierno, ¿sí? Como si fueras así que digas, ¿qué bipolaridades tengo? ¿Por qué? Porque una zona de confort puede ser que te encuentres con tus miedos y al mismo tiempo te encuentres con tus motivaciones. Entonces, esa es una zona de confort activa y es como estar en el cielo y el infierno y es muy desgastante. La otra zona de confort sería, no consigo mis motivaciones, pero pues tampoco me enfrento con mis miedos. Esa es una zona de confort pasiva. Entonces, la persona que pregunta esto, yo le invito a que vea el siguiente video, que es el de miedos y motivaciones, que vamos a colocar después dentro del programa, y entonces pueda decir, de mis miedos, ¿cuáles están presentes en mi vida? Y de mis motivaciones, ¿cuáles están presentes en mi vida? Y las pongas literal en una balanza para saber cuál hay más, y es a través de la observación. Pero, como repito, los estudios profesionales ya nos arrojan todos estos resultados, incluso graficados, ¿no? Bueno, ¿Otra pregunta? ¿Cómo puedo cambiar en mí, que tengo muy marcado el 9, en cuanto siempre cedo porque no se haga conflicto? Ajá, entonces, el 9, cuando siempre cede para que no se haga conflicto, se abandona de hacerse cargo de ella misma y deja que los demás decidan. Entonces, lo que ella hace es mal utilizar esta aparente conciliación, ¿sí? Es decir, en verdad la estoy mal utilizando, la estoy utilizando para no evitarme una dificultad. Lo que tiene que hacer es integrarse, ¿sí? Es decir, sacar lo mejor del 9, que es yo puedo estar en paz, pero darme cuenta que puedo tomar decisiones desde el 3, que es lo que aporta el 3, y eso no me tiene que quitar mi paz, eso es estar integrado. Sí. Soy capaz de tomar decisiones sin que me quite mi paz, ¿no? Vamos a ver, aquí ahorita que lo leamos, aquí abajo está, ¿no? Okay. Después, en este momento estoy ansiosa. Descubrí que soy un eneatipo 6 y no me gusta hoy. Quiero cambiarlo, quiero relajarme y estar más tranquila para ubicarme nuevamente. ¿Puedo cambiarlo? No. Si es nuestra esencia, no la podemos cambiar. Pero si es nuestra esencia y hacemos las cosas de nuestra esencia, podemos vivir en plenitud, no tenemos que sentir
que estamos viviendo desde el miedo, sea el número que sea. Y tú dices, pero la esencia del 6 es tener miedo. No, es incompatible el miedo con la esencia de cualquier persona. Todas, yo les he dicho, se los vuelvo a repetir, nuestra esencia de todos los eneatipos es el amor. ¿Dónde ponemos ese amor y cómo expresamos ese amor es lo que cambia en cada uno? El miedo es la ausencia de amor. Entonces, todos tenemos miedos, pero los expresamos de diferente manera, ¿no? El miedo, el 2 tiene miedo al abandono, el 3 tiene miedo al fracaso, el 1 tiene miedo a ser imperfecto, el 5 tiene miedo a no saber o a no conocer, el 6 tiene miedo del miedo, el 6 tiene miedo del futuro, el 7 tiene miedo de aburrirse, el 8 tiene miedo de perder el control o que no lo obedezcan, el 9 tiene miedo de perder su paz, o estar en una intranquilidad, sí, tener que tomar decisiones, etc. Entonces, todos tenemos miedos. Lo primero que hay que hacer es decir, tengo esta esencia, la recibo amorosamente, la acepto, la integro porque para mi evolución es la que me tocó, ¿no? Sí. Pero sí puedo hacer trabajos para que desde la esencia que yo tenga, subir y mejorar mi nivel de integración y encontrar un estado de plenitud. ¿Sí? Para cualquier eneatipo. La persona que preguntó, ¿cómo quiero cambiar? Lo primero que hay que saber es, no necesitas cambiar tu esencia. Sí podemos hacer una mejor combinación con los otros componentes para que desarrolles aquellos componentes que te integran. ¿Sí? Entonces, el 6, desde su integración, tiene que empezar a decir, dejo de tener miedo porque sé que estoy haciendo lo necesario. El 6 es especialista en programar, en planear. Como tiene miedo, se anticipa el futuro catastrófico. Entonces dice, tengo mi mochila de seguridad, tengo la alarma antisísmica en mi teléfono celular con una aplicación, mi celular me avisa cuando ya van a ser mis fechas de pago, entonces no hay miedo de que se me vaya a pasar. O sea, se prepara para todo lo que en su mente va a ser incierto. Cuando una persona 6 está bien preparada desde su esencia, haciendo lo que es su don, que es anticiparse, planear y estructurarse, entonces puede sentir paz. ¿Cuál paz? La del 9. Entonces yo puedo disfrutar de la vida sabiendo que ya hice lo que tenía que hacer. Si tienes miedo es porque sabes que no, que a lo mejor dejaste la estufa, ¿cómo se llama? Prendida, ¿no? Como la de la película de las obsesiones. Vamos con otra pregunta. Ok, otra pregunta. Marta, a todo lo que he visto con nosotros del enneagrama, ella se capta de que tiene poco de casi todo, pero como que sí le cae como anillo al dedo el 8 en esta fase de su vida. Pero también se siente que está integrada en el 2, aunque también se da cuenta de que se va mucho al 5. Ok, entonces si te fijas el 8, el 5 y el 2 es más que estoy en mi integración. Entonces dice, yo soy 8, tengo mis momentos de 5 y los reconozco, pero estoy más en mi integración desde el 2. Muy bien. Otra pregunta. Marilena, ella se ubica en el 9. Entonces la pregunta es, ¿se integra con el 3 y se desintegra con el 6? Correcto. Entonces, el 9, si se fijan aquí lo que dice esta lámina, el 9. Los perezosos y descuidados 9, no perezosos de que sean flojera de que quieran estar en la cama, ¿eh? Después lo iremos explicando, pero la pereza del 9 es la pereza de hacerse cargo de sí mismo, olvido de sí mismo. Entonces, la pereza y el descuido del 9 hace, a través de la integración, que sean capaces de desarrollarse más y volverse más enérgicos como un 3 sano. Entonces, puede ser muy activo, puede ser muy productivo, puede ser exitoso, pero conservar su paz. Vale. ¿Sí? Por Zoom tengo dos ¿preguntas? Más súper interesantes. Ok. Hay una que dice, me veo entre un 2, 5, 7 y 9. Ahorita me percibí que mi desintegración va de 7 a 1. Pero en general tengo múltiples personalidades, llevar múltiples desintegraciones. Cuando voy a regañar, por ejemplo, a un alumno, porque no sigue una metodología, sé que me estoy enojando, está ansiosa, molesta, y sé que puedo mostrar o no esa molestia. Entonces, ¿tengo conciencia para elegir?
Ay, muy importante. En esta lámina dice elección consciente. ¿Tengo conciencia para elegir? Sí, tú vas a elegir. Pero aguas con la represión. Porque si tú dices, ay, ahorita pongo mi carita de buena gente y me reprimo, después lo vas a sacar como desintegración de tu número, ¿sí? Entonces, todo aquello que reprimes, tarde que temprano, se va a poner en la proyección o se vuelve como una olla de presión. Entonces si mis alumnos, desde mi percepción, me están desobedeciendo, bueno, yo desde mi número, porque también vamos a hablar algún día del liderazgo, es que hay tanta información, cada tipo tiene su liderazgo, su tipo de ser líder, ¿no? Entonces, desde mi tipo, ¿cómo demuestro yo el liderazgo para que mis alumnos entonces se conduzcan como ese ejemplo que yo les estoy mostrando o como eso que yo les estoy pidiendo que hagan? Pero es a través de tu propia esencia, ¿vale? Sí, okay. Y no lo reprimas. Y entonces sí, ya puedes elegir como tú lo quieras. Sí. Bre nos dice, mi esencia es 2 y lo sé y lo siento. Sin embargo, comenzando este curso me identifiqué más con el 1. Veo que es mi desintegración. ¿Qué pasa ahí? No, el 2 no se desintegra con el 1. No, el 2 se desintegra con el 8. Si 8. Tienes el 1 y lo reconoces en ti, a eso se le llaman alas. Las alas son los numeritos que están aquí al lado de nosotros. El 1 tiene un ala que por un lado es el 9 y el otro tiene un ala que por otro lado es el 2. El 2 tiene ala 1 y tiene también ala 3. Bueno, entonces, si te lo reconoces es porque lo tienes como ala. Por ahorita ya no hay más preguntas. Ok, bueno, entonces voy a leer los enunciados para que si hay alguna duda de este enunciado, ya lo aclaremos y ya cerremos, ¿ok? Vamos a mover esto de aquí. Ok. Entonces, ¿cómo sería la conducta desde la desintegración para cada número? Para los eneatipos 1, dice, los airados y críticos 1 se vuelven más espontáneos y alegres como los 7 sanos. Es decir, una vez que yo ya hice mis cosas como las tenía que hacer, sabiendo que estoy cumpliendo, que estoy aportando y corrigiéndome a mí mismo, entonces sé que ya lo hice bien, mi casa está impecable, soy perfeccionista, hice todo bien, entonces ya me doy permiso de disfrutar como el 7. ¿Sí? Eso sería la integración. Los números 2, los soberbios y autoengañados 2, cuidan más de sí mismos y perciben más sus emociones con los 4 sanos. Es decir, el 4 es como el que se le conoce como el egoísta. Entonces, aquí la invitación es que este 2, que es tan servicial, y algunos de ustedes lo comentaron en las preguntas de WhatsApp, decía, me gusta ayudar, pero me descuido a mí mismo. Entonces sigue ayudando, pero no te olvides de tus necesidades. Que no por ayudar a otros te vas a descuidar tú. ¿Sí? Los engreídos y falsos 3 colaboran cuando se integran y se comprometen más con los demás como los 6 sanos. Los números 4, cuando son envidiosos y turbulentos, si se integran, se van a volver más objetivos y fuertes en sus principios como los 1 sanos. El 4 es el rebelde. El 4, como quiere ser único y especial, yo dice, ¿y yo por qué voy a ser como del montón? No, yo no voy a cumplir las reglas como todos, yo voy a hacer lo que me da la gana. Si se integra, es decir, si reconoce que es único y especial desde otro nivel, pero no desde el separarse de los demás, entonces puede, desde el 1 integrado, decir, me apego a las reglas. No significa que me vuelvo como todos, pero sí reconozco que vivimos en una sociedad y que mi apegarme a lo correcto me aporta sin perder mi originalidad, ¿sí? Los 5, avariciosos e indiferentes, adquieren más confianza en sí mismos y una mayor capacidad de decisión como los 8 sanos. Atención, todas aquellas personas que tienen niños que les hacen bullying, su integración, probablemente sean 5, y su integración va a ser, sea una persona más segura para que te puedas enfrentar como un 8 sano, ¿no? Tomar esta parte valiente desde la esencia del 8. No bravucón, no me interesa que seas bravucón, no me interesa que seas grosero y que grites, sino que te construyes fuerte, reconozcas todo eso que tú eres y entonces te muestres como los 8 sanos. Los 6 que son temerosos y pesimistas
se integran cuando se vuelven más relajados y optimistas como los 9 sanos. Los números 7, que son glotones y distraídos, glotones no me refiero a que quieren estar comiendo todo el tiempo, glotones me refiero a que quieren devorarse la vida, quieren devorarse todas las experiencias, no tienen llenadera de experiencias. Entonces, estos glotones y distraídos 7, distraídos porque son muy dispersos, quieren hacer todo al mismo tiempo, cuando se integran se vuelven más centrados y profundos como los 5 sanos. Los números 8, que son lujuriosos y controladores, y lujuriosos no quiero que se imaginen que están viendo 24 horas páginas porno. Lujurioso me refiero a que necesitan tener más de lo que ya tienen, ¿sí? Es como tener un exceso. A diferencia del exceso de los 7, que es tener exceso de experiencias, ellos quieren tener exceso de poseer cosas para ampliar su concepto de pertenencia, de esto me pertenece. ¿Ok? Entonces, los lujuriosos y controladores 8 se vuelven más generosos y cariñosos como los 2 sanos. Y obviamente, si te vuelves cariñoso y generoso, eres más desprendido, ¿no? A diferencia que el 8 que quisiera tener las cosas para él. Eso es como la lujuria del 8. Y los 9 que son perezosos y descuidados, y ya dijimos que esta pereza no es de flojera, de que no quieres hacer las cosas, sino que es pereza de no hacerte cargo tú de tus cosas, o de tomar tus decisiones, los 9 que están integrados son capaces de desarrollarse más y se vuelven más enérgicos como los 3 sanos. Entonces, a grandes rasgos, digo a grandes rasgos porque esta es solamente una pincelada de la explicación de cómo cada uno se puede integrar y desintegrar, identificar en estos niveles, de lo que toca del tema de hoy, Livio. ¿Hay algo que tú quieras completar? No, yo solo, bueno, a ver. Pues solamente quería recordarles que en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, los grupos de WhatsApp que tenemos, incluso en el canal de YouTube, pues ahí ven la mayoría de estas presentaciones que hacemos en vivo, ¿verdad? Y otras que no necesariamente sean de Enneagrama, pero que son parte de todos los temas, programa. De todos los temas que manejamos en la comunidad de Me Conozco y Trasciendo, pues allí pueden seguirnos, estar al tanto, es decir, recordar siempre que si van a buscarnos en nuestra página de Facebook y si le dan me gusta, van a poderse enterar de muchas promociones que también estamos todo el tiempo colocando. No sé si tú quieres comentar algo de los próximos cursos que pudiésemos llegar a tener a nivel de Enneagrama. Sí, pero ya que tenga fechas Okay. y todo, ya se los hacemos llegar. Entonces, con este enlace de fast.cm, me conozco y trasciendo, MCIT, pueden acceder a todas nuestras redes sociales y enterarse de todos los programas. Ok, bueno, pues nada más me queda darle las gracias. A ver, si hay una última pregunta, para que no se quede fuera. Ah, sí, tenemos una. Voy a leer cómo está y después la interpretamos. Dice, no, bueno, que más adelante en el curso se va a hablar de las alas. Sí, lo que pasa es que este mini curso, en verdad, pues es mini curso, ¿no? Cuando damos el diplomado de autoconocimiento, es un curso completo básico de 9 semanas, 3 horas por sesión, y después hay un curso avanzado de 15 sesiones, es decir, en verdad este es un mini curso para que despierten en ustedes la curiosidad de ver las cosas de otra manera como han estado viniendo entendiéndolas, ¿no? Las estaban antes viéndolas. Entonces, trato de ponerle los conceptos principales que son como el sustento, pero de todos modos los estamos viendo muy superficialmente. ¿Ok? Bueno, de parte de nosotros solamente darle las gracias, ¿verdad? Por haber participado. Esta transmisión igual la van a poder volver a ver en la página de Facebook. Sí. Ahí va a estar grabada. También en el canal de YouTube. Y los que están en el curso, pues obviamente se les va a compartir el enlace por WhatsApp. Bueno, gracias a todos. Gracias.